Ay, qué susto. Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en Ciudadanía, en la silla del director, ese espacio que tenemos para charlar con los equipos de las películas y de los cortometrajes que se presentan en festivales o que se estrenan en la cartelera. Y hoy pues contamos con un cortometraje que se está presentando en el Festival de Cine de Sitges, donde tenemos a un colaborador allí, que es David. Y que, bueno, pues se ha presentado en la sección oficial de cortometrajes, se llama ProV, que en castellano vendría a ser, bueno, creo que lo habéis definido un poco como ni tan mal, pero sería como bastante bien o algo así, Mm. ¿no? Y bueno, pues tenemos a su directora, que es Ana Carbonell, y al productor, a uno de sus dos productores, que es Oriol Cardús, que están, bueno, pues aquí con nosotros para charlar un poquito sobre este cortometraje que es muy chulo y cuando tengáis la oportunidad de verlo, seguro que lo vais a disfrutar. Y nada, pues para arrancar y empezar un poquito con la entrevista, sí que quería preguntarle a la directora en este caso. Bueno, ¿por qué este primer corto hacerlo sobre un tema laboral, sobre este tema de las entrevistas, sobre bueno, un mundillo tragicómico casi, diría, ¿no? Desde Sin Parpadear siempre me dieron el consejo de que escribiera un poco sobre lo que sabía. Entonces, este corto, el guión, bueno, lo típico, que lo escribes en un año y pasan años hasta que lo haces. Entonces, en ese momento realmente yo lo único que había hecho, porque tengo 25 años, era muchas entrevistas de trabajo, que es lo primero que pasa cuando entras en la etapa adulta. Y pues tenía en mi colección muchas entrevistas inverosímiles, situaciones absurdas y como que veía un panorama que daba, en mi opinión, para una historia, aunque fuera corta, y pues para hablar un poco de este tema de una, siempre con humor. Ujú. Y incluso lo mezcla, no sé cómo definirías el género de este cortometraje, porque es casi una comedia dramática, terrorífica, tragicómica, no sé, tiene como muchos géneros, ¿no? El cortometraje, o sea, en tan poquito tiempo. Yo creo que es un poco comedia negra, pero sí que es Ujú. verdad que ha tomado muchas tonalidades a medida que ha ido avanzando el proyecto. ¿No? Y además, aunque el corto, bueno, pues oye, dura eso, sus 14 minutos de cortometraje, requiere de una producción detrás que yo creo que a veces no se sabe, no se conoce, y es un esfuerzo bastante grande, no solo del trabajo del director, los actores, que es lo que vemos siempre un poquito más de cara al público, sino como en este caso Oriol, ¿no? Que ha estado en esa parte de producción. Pues no sé si nos puedes contar un poco cómo ha sido ese trabajo para producir este corto. Bueno, no, buen trabajo es el de como cualquier cortometraje, ¿no? O película. Lo que pasa es lo que sí teníamos muy claro en Sin Parpadear desde el principio es que, o sea, el cortometraje está como, no maltratado, pero por circunstancias varias, ¿no? Suele ser un formato que al final se acaba, en mi caso me pasó, ¿no? Que se suele hacer, pues esto, normalmente es gente que acaba de salir o estudiantes todavía, se acaba haciendo siempre con sin medios, pidiendo favores gratis y en Sin Parpadear. Por un lado, o sea, a nivel creativo, creemos y defendemos el corto como un formato incluso que debería explotarse más, ¿no? Como cuando yo era pequeño, que lo veías en los cines, ¿no? Y que sirviera también como, porque, pues esto como puerta de entrada a gente joven o no tan joven, pero gente que está empezando, porque es muy difícil que, pues esto, ¿no? Conseguir que confíen en ti en una película por la dimensión, entonces, pero un corto sí. Pero por otro lado, siempre hemos querido entonces dar esta oportunidad, pero a la vez con los medios que creemos que necesita, que es que al final sea profesional. Profesional en el sentido de que pues haya los medios que requiera la historia, sin pasarse tampoco, sin volverse loco, pero y que la gente cobre, que no se dé por hecho que los cortos se tienen que hacer gratis, ¿no? Entonces, sin parpadear desde el primer año, que fue, este era el segundo, ahora este año hemos hecho un tercero. Tenemos la idea de producir cada año un corto, pero siempre con estas características de pagar a los trabajadores, o sea, al equipo y a los actores y a todos, y intentar ofrecer dentro de una lógica, ¿no? Pero los medios necesarios para que, pues eso, para que el corto realmente pueda llegar a su máximo potencial, cada uno, ¿no? Y no que acabe siendo siempre algo esto de favores y que quede ahí un poco, pues, con lo que se pueda.
Sí, es que además a lo mejor la gente dice, bueno, un corto al año, eso tiene que ser, pues, no tiene que ser tan complicado hacer un corto al año y tal, pero es que producir cualquier tipo de medio audiovisual, cualquier tipo de trabajo audiovisual, ¿no? Ya sea un corto, un largo o tal, requiere de un esfuerzo tremendo de recursos y de todo tipo, ¿no? Oriol, tú que estás en ello, no sé si puedes aclarar un poquito porque la gente, hay muchas personas que seguro que no se dan cuenta de todo lo que lleva esto detrás. Bueno, es que o sea, al final un corto es como una peli, en el sentido de procesos es lo mismo. O sea, desde la fase del guión, desarrollo, preproducción, producción, montaje, postproducción, pues al final eh, son las mismas fases que una película. Entonces, obviamente son un poco más cortas, pues porque ruedas menos días, entonces también tienes menos material, con lo cual el montaje lo haces en menos tiempo. Pero los pasos son los mismos. Hay que desarrollar, o sea, hay que escribir un guión, luego hay que desarrollar todo en la preproducción, ¿no? Toda la puesta en escena, estética, presupuesto, buscar equipo, localizar, etcétera. Entonces, al final, realmente yo creo que un corto al año está muy bien. Y no lo digo como. Obviamente se puede hacer en un poco menos, sí, y realmente no quiere decir que empecemos el 1 de enero y acabemos el 30 de diciembre, pero es una medida muy. O sea, yo personalmente, por ejemplo, en mi caso, aparte de otros muchos cortos que colaboro de amigos y tal, yo hice 2 cortos, ¿sabes? Y entre uno y otro pasaron años, pero porque es eso, tienes pues esto, preparar. Y en mi caso era esto, ¿no? Que lo autoproducido, esto pidiendo favores, haciendo otros trabajos entre medias para poder, pues esto, ganar dinero, que una parte a veces la reinvertías en el corto. Entonces, realmente, uno al año está muy bien, yo creo, estamos muy contentos. De momento llevamos 3 años seguidos, ojalá podamos seguir con esta dinámica y eso, bueno, y el proceso es, yo te diría que incluso poniéndote a tope, 4, 5, 6 meses no te los quita nadie. Claro. Mm. Y bueno, vamos a decir, el corto pues habla de una entrevista de trabajo, dos chicas, un entrevistador y, y, bueno, y unas situaciones realmente, podríamos decir rocambolescas, pero que a lo mejor no lo son tanto. En algunas situaciones lo peor es que posiblemente esto haya ocurrido a algunas personas, ¿no? Y Ana, en este caso expones a un chico entrevistador, una persona pues bastante desagradable, la verdad frente a dos mujeres. Entiendo que porque si ya de por sí las entrevistas suelen ser complejas para cualquier persona que está frente a un entrevistador, a una mujer además puede ser incluso peor por preguntas que se les puede hacer, por cosas micromachismos que siempre se cuelan, ¿no? En este tipo de momentos. No sé si fue intencionado poner dos chicas en ese espacio de entrevistadas o se vio un poco así. Bueno, siempre volviendo a lo de escribir desde lo que sabes, evidentemente escribo desde la perspectiva de una mujer y sí que es verdad que aunque cuando yo me siento o una persona se siente delante de una entrevista de trabajo no contempla su género, quizá a veces sí que la sociedad te lo hace ver y te autopercibes y dices, vale, aparte de una persona es importante saber que soy una mujer y es importante en un punto de la entrevista que ellas se autoperciban, que saben que hay otra cosa añadida. No fue 100% intencionado, pero es imposible abstraer ese componente de la historia para entenderla. Y cada uno, cuando hace una entrevista, tendrá sus particularidades. Ya sin ponerme interseccional, pero una persona negra o racializada tendrá otras cosas, una mujer otras, un hombre otras. Y pues yo lo he querido explicar desde mi perspectiva y desde mi punto también, porque el corto no se inspira evidentemente en una evidencia propia exacta, pero sí que de muchas cosas que han pasado y que te hacen ver que es importante, es un factor más. Ya, a mí me parece que desde el minuto uno, o sea, si te ha pasado alguna cosa de las que se cuentan, ya es para contarlo, desde luego, porque eh, me llama la atención que desde el principio se dice que son personas hiperválidas, que tienen unos estudios tremendos, que tienen capacidades de sobra para un puesto de trabajo que no conocemos. En principio no sabemos exactamente cuál es, pero decimos estas personas están muy preparadas y aún así se sigue pidiendo, ¿no? Se sigue exigiendo, exigiendo, exigiendo a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Hasta qué punto, dónde te puedo pillar, ¿no? No sé si eso querías realmente pues mostrar a personas muy bien preparadas que se
enfrentan igual a problemas en entrevistas. Sí, también porque creo que las generaciones que ahora están entrando en el mundo laboral, que crecieron pues quizá con la crisis del 2008 u otras, entraron en una dinámica de lo que ahora sufrimos muchos, que es la titulitis. Y se habló de que como más estudios, como más papeles acumules, más opciones tendrás de tener éxito laboral y eso no es así. Entonces, lo que ahora hay en el mercado laboral es gente sobrecualificada para opciones laborales quizá bastante precarias. Mm. Entonces, yo misma he sido partícipe de que si yo buscaba un trabajo de fotógrafa, quizá la persona que postulaba el trabajo quería una fotógrafa, una programadora, una persona que hiciera efectos especiales, animaciones, tuviera 4 idiomas y quizá era para una foto de una boda, o sea que tampoco era para tanto. Y creo que ya, siguiendo lo del panorama audiovisual, en general el mercado laboral tiene ese problema que nace quizá de la percepción de cómo más mejor, sin que quizá la otra parte dé una oferta más interesante. Mm. Sí, además, bueno, tú eres una persona joven, pero que has tenido tu trayectoria, has hecho tus trabajos como ayudante de producción, ¿no? De dirección, perdón. Y no sé qué eso, cómo te ha ayudado a la hora o cuando has visto que era el momento de decir, venga, me voy a lanzar a hacer mi primer cortometraje. ¿En qué momento dijiste, oye, pues ya he adquirido cierta experiencia y me veo capacitada para afrontar esto? Pues realmente yo tampoco lo decidí mucho. O sea, cuando sin parpadear buscaban un nuevo guión, yo había trabajado en el anterior en el departamento de ayudante de dirección. Y yo Mm. dije, bueno, yo tengo un guión y se lo presenté y o sea, no me esperaba un sí necesariamente y me lo aceptaron y el proceso bueno, no fue muy rápido, pero para mí fue muy rápido porque no me lo esperaba. Y bueno, por suerte tuve a Oriol de la mano que me ayudó con todo el tema de la dirección y todo, pero sí que me vino al principio de sorpresa. Por suerte he tenido un acompañamiento genial, he tenido, como él bien dice, todos los recursos necesarios, porque haciendo otros cortometrajes en el pasado, pues es eso, se piden favores, se hacen muchas horas que no se cobran. Y yo por suerte no he tenido esa experiencia. Mi primer corto ha sido pues súper gratificante y todo el mundo se lo pasó bien y con las buenas condiciones que hace falta para trabajar en cualquier tipo de profesión. Y Oriol, ahora que habla, pues eso de que se seleccionó, dice Ana, se seleccionó un poco mi guión, ¿no? Bueno, pues me apoyaron para avanzar en este corto. ¿Qué es para vosotros importante a la hora de seleccionar un corto para decidir este va a ser el corto de este año, este es en el que nos vamos a focalizar? Bueno, no tenemos unos parámetros establecidos, no tenemos un género, no tenemos, ya te digo, de entrada aparte el de ahora era el segundo. O sea, esto es una idea, pues es una idea nuestra que decidimos, pues nos gustaría hacer un corto cada año, pero tampoco, o sea, tampoco es si un año no se puede, pues no se podrá, o sea, tampoco era una obligación. Entonces lo que buscamos es, bueno, lo de siempre, primero que ya leyendo el guión pues algo te llame, ¿no? O te sorprenda, o te enganche, bueno, o creas que allí hay una historia. Y luego, esto ya son consideraciones, porque tampoco lo tenemos hablado, lo vamos leyendo Jordi y yo, pues esto a veces recibimos uno, el otro, nos lo pasamos. Y yo ahí, entonces una cuestión personal, sí que, pues esto, a mí sí me gusta buscar esto, cosas que ves que hay algo de más personal en ese sentido, ¿no? Que hay cortos que pueden estar bien, ¿eh? El guión puede estar bien, pero que parece más esto, ¿no? Como un guión de una película muy, ¿no? Y buscamos más esto como al final. No es una pretensión comercial, la del corto. Los cortos no tienen explotación prácticamente, aunque empieza a haber un poco en alguna plataforma y tal, pero entonces es más esto por buscar gente que creemos que puede tener pues esto, una perspectiva, un punto de vista, una visión y darles esa oportunidad, pero no hay más parámetros más a eso. Pero sí que yo cuando veo que hay algo ahí, esto ¿no? Más personal, pues nuevamente para mí eso es un punto, pero no quiere decir Sí, que sí, sea no es, una... no es una obligación, Exacto. pero bueno, y para ir terminando, que se nos va comiendo un poco el tiempo, sé que Ana, ¿ya estás con tu segundo corto no, no sé si nos puedes decir algo sobre este segundo corto, de que no sé si ya lo habéis terminado, si está en proceso, cómo lo lleváis? Este segundo corto,
es codirigido con Paloma Mozo, que es bueno, su ópera prima, es una directora madrileña y es un guión de ella. Evidentemente es la primera vez que codirijo algo también y algo que no es un guión mío. Y ahora mismo estamos en fase de postproducción y no, es lo que dicen, no hay un patrón y este guión que también seleccionaron no tiene nada que ver con ProV. Y bueno, es probar cosas distintas y espero que cuando salga os guste también igual que ProV. Pues Pero nada, bueno, sí. que también, o sea, no es parecido en género ni Sí, nada, sí, pero a la exacto. vez sí que lo que te decía, sí que está muy inspirado en una experiencia personal de Paloma. Entonces, Mm. bueno, tiene un poco eso. Por eso digo que sí que un Sí. poco ingrediente está. Sí, a veces hay patrones que se repiten un poquito porque a uno le sale, ¿no? Y cuando ve un proyecto de este tipo, aunque no tenga nada que ver, hay un patrón detrás que dices, esto es lo que me Sí. gusta, ¿no? Bueno, y porque luego también, no sé, creo que mi impresión es como esto, como se perdió un poco el corto durante muchos años, ¿no? Quedó como la herramienta para demostrar que puedo dirigir una peli. Es Mm. una impresión personal, ¿eh? Sí. Entonces, a veces ves cortos que a mí me da, porque también, ¿no? En festivales, esto, vemos cortos que parece como una parte de una película, como que han querido enseñar que luego podrían hacer un largo de eso, ¿no? Y aunque entiendo y lo respeto totalmente, Mm. pero creemos que un corto es un corto y que en todo caso ya se verá. O sea, lo importante es ver si, para nosotros, ¿no? Si puedes dirigir, si estás, ¿no? Si tienes la narrativa o sea, sí, pero no me importa tanto porque no espero tampoco que luego, por ejemplo, de Pro B, Ana hiciera un largo. Pro B es Pro B. Para Pero nada. simplemente es ver que puede dirigir, que tiene el talento, que tiene la capacidad, que tiene el conocimiento y ya veremos luego la otra historia, ¿no? Entonces, sí que a veces buscar estas historias que sean, pues, lo que son, sin una pretensión de Con que un inicio y parezcan un una final. parte de la... Ujú. Bueno, pues bueno, muchísimas gracias a los dos por este ratillo. Muchísima suerte en Sitges, que yo sé que la estáis teniendo, que se está viendo el corto y está gustando. Así que agradeceros mucho este ratillo y nada, y esperamos ya la siguiente. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.